¿sí? Un conectivo lógico es un elemento que me va a servir para unir dos proposiciones. Y hemos dicho 5 conectivos que vamos a estudiar. La conjunción, cuyo símbolo es esta B invertida, o también llamada I, ¿ya? Y dice que la conjunción es verdadera si solo si sus componentes son verdaderas. O sea, si tengo dos elementos en dos proposiciones verdaderas y estas están unidas por una conjunción, entonces solamente así podrá ser verdadera. En todos los demás casos son falsas. ¿De acuerdo? Todos los demás son falsas. Ahora la pregunta que podría venir es, Miss, ¿pero cómo yo sé que es verdadera o es falsa? A ver, una tabla en general, una tabla de verdad, te prepara para todas las opciones. Pero en el momento en que tú ya estés enfrentando dichas opciones, entonces tú vas a saber cuál es verdadera y cuál es falsa. ¿Sí? Por ahora estamos aprendiéndolas de manera general. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber cuántas veces debo colocar verdaderos, cuántas veces debo colocar falsos? Eso está en función, y lo puse en uno de los videos instructivos, del número de variables. Por ejemplo, si tengo dos variables, P y Q, voy a utilizar aquí la pluma. Si tengo dos variables, tengo variables, espera, voy a borrar esto, no. Ay, se me fue. Ahí. Tengo dos variables. La variable P, quiero ponerla de otro color para que ustedes no se confundan. A ver, ahí, aquí está. La variable P y la variable Q, ¿ok? Dos variables. Entonces, me dice la regla que para saber cuántas veces debo colocar verdadero y cuántas veces debo colocar falso, debo usar una fórmula. Esta fórmula es 2 elevado a la n. ¿Y quién es ese n? Es el número de variables. En este caso 2 también, ¿no? Entonces serían 2 elevado al cuadrado, son 4 variables. O sea, 4 veces deben aparecer las proposiciones verdaderas o falsas. Pero todas no pueden ser verdaderas, como tampoco todas pueden ser falsas. Entonces se reparten en partes iguales. Como ven, tengo 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Cuántas tengo? 4 proposiciones. Ahí están las 4. ¿Ven? Y en la siguiente variable, que es Q, debe ser la mitad de la anterior. Es decir, si en el anterior tenía 2 verdaderas, ahora será una verdadera, una falsa, y en la siguiente, una verdadera y una falsa, ¿no? Y ahí tendré mi tablero de cantidades totales de variables. Entonces, acuérdense esa formulita. 2 elevado a la n para establecer cuántas proposiciones debo establecer. ¿De acuerdo? ¿Cuántas? 2 elevado a la n. O sea, si tuviera 3 variables, debería ser 2 elevado a la 3 o 2 elevado al cubo, como se dice formalmente. Y por lo tanto serían 8. Y así sucesivamente. Vayamos a otra tabla de verdad. Ahora es la tabla de la disyunción. ¿Qué significa? Bueno, disyunción débil o inclusiva. Algunos también le llaman la inclusión. Su símbolo es la letra V hacia arriba, o también llamado O. Y en este caso nos dice que la disyunción débil puede ser verdadera siempre y cuando por lo menos una de ellas sea verdadera. Por ejemplo, esta es verdadera y la tercera tiene un verdadero. Basta que una sea verdadera para que la disyunción total sea verdadera. Entonces, verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o falso también es verdadero. Y falso o verdadero también es verdadero. ¿Por qué? Porque basta que una de ellas sea verdadera y la respuesta será también verdadera, ¿no? Entonces, basta que uno sea verdadero
para que la respuesta sea verdadera. Ahí está. Si ambas son falsas, es falsa. Es importante recordar eso. Por eso, vuelvo a repetir, les recomiendo en su cuaderno copiar las tablas y como que uno las va reforzando con la memoria, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente, la disyunción fuerte o exclusiva, cuyo símbolo es un triangulito. Bueno, en letras griegas se lee delta. Entonces, ¿qué me dice que es la disyunción fuerte o exclusiva? Nos dice que en este caso las disyunciones fuertes o exclusivas tienen que ser ambas iguales para ser falsas. O al revés, si son diferentes, verdadero falso o falso verdadero, entonces solo en ese caso son verdaderas. Repito, en la disyunción fuerte, si las dos opciones son diferentes, es verdadera. Si las dos opciones son diferentes, es verdadera. Pero si son iguales, entonces es falsa. Es la disyunción fuerte o exclusiva. Luego tenemos la condicional directa, que es también conocido como entonces. Si sucede esto, entonces podría haber sido también una de las formas de unir nuestras proposiciones del ejemplo inicial, ¿no? El coronavirus es una enfermedad mortal, entonces el Perú atraviesa una fuerte crisis, o afronta una dura crisis. Entonces, es una condicional directa. Entonces, ¿qué dice la condicional directa? Que para que sea falso, ojo, para que sea falso, la primera debe ser verdadera y la segunda debe ser falsa. Estrictamente en ese orden, ¿sí? La primera verdadera y la segunda falsa. Solamente en ese caso es falso. Cualquiera de los casos anteriores es verdadero, ¿sí? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la respuesta debe ser falsa. En todos los casos anteriores es verdadera. La condicional indirecta, pues sería lo contrario, ¿no? Pero eso sí, manteniendo el hecho de que la segunda sea falsa y la primera tiene que ser verdadera. Luego tenemos el bicondicional, que es una flecha de doble sentido, ¿no? También le llaman el sí, solo sí. Por ejemplo, en el caso de las proposiciones que hicimos al inicio. El coronavirus es una enfermedad mortal, sí, solo sí. En el Perú se afronta una fuerte crisis, una dura crisis, ¿no? O en el Perú se afronta una dura crisis y solo sí el coronavirus es una enfermedad mortal, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacerlo usando este condicional. Entonces, ¿qué dice este condicional? Este condicional dice que para que sea verdadera, ojo, para que sea verdadera, las dos proposiciones deben ser iguales. Iguales. ¿No? No estoy diciendo que necesariamente deben ser verdaderas, sino iguales. O sea, en ambos casos, ¿no? Si son iguales, son verdaderas. Aquí alguno me va a decir, Miss, entonces es lo contrario ¿de cuál? Claro, de la disyunción fuerte o exclusiva, efectivamente, es lo contrario. En la disyunción fuerte, cuando eran iguales era falsa y cuando eran diferentes era verdadera. En la bicondicional, cuando son iguales es verdadera y cuando son diferentes es falsa. Entonces, por ahí tienen algunas pistas de cómo recordarlo y cómo hacer la memoria, digamos, un poco más, darle una ayudita por ahí a la memoria, ¿de acuerdo? Y finalmente la negación, que la negación dice que es lo contrario de la proposición. Es decir, si la proposición es verdadera, entonces la negación sería falsa. Y si la proposición es falsa, lo contrario sería verdadero. Y su símbolo es esta especie de curvita, como la línea de la letra ñ, más o menos. Esa curvita delante de la letra, eso indica una negación. ¿Sí?